El miedo es una lengua pequeña, lamiendo los huesos del raciocinio, penetrando, girando sin fin, como un barreno vehemente, hasta que hueco, te paraliza. Un pulso de infinitos tentáculos que desde el estómago, órgano por órgano, te va asfixiando. Así que hemos creado un espacio dedicado a contar relatos e historias con un tema en común, el terror. Bienvenidos a Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos un sábado más aquí en su programa Radio Pesadilla. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que ya se están conectando. Estamos en vivo transmitiendo aquí desde la ciudad de Durango, México. Por favor, quienes se están conectando, apóyenos a compartir la transmisión para que llegue a más personas el día de hoy. Por ahí ya tenemos algunos comentarios que están llegando. Tenemos a Jezrael que dice: hola, saludos, no entré la última vez porque no me dejaba el wifi. No te preocupes, Jezrael, de repente aquí también tenemos unos problemas técnicos, ¿verdad? Pero qué bueno que estés aquí acompañándonos. CJ dice: hola, buenas noches, listos para el terror. Y Jazz dice: hola, hola Jazz, unos saludos también para ustedes. Quiero darle también la bienvenida a mi compañero Oscar. Oscar, buenas noches. Buenas noches compañeros y a todos los Nightmares que nos están acompañando ya y que nos van a oír también en repeticiones. Listísimo para otro sábado, para otro tema bastante interesante por lo extraño que es, ¿no? No les voy a decir, un ratito más lo van a saber, pero quiero comentarles que al finalizar este programa también nos pueden escuchar a través de diferentes medios como Spotify, iVoox, Google Podcast y también en YouTube, ¿verdad? Entonces, si se perdieron el programa o si lo quieren llevar con ustedes para todos lados, pues nada más tienen que entrar a cualquiera de estas plataformas, descargar ahí el audio y se lo pueden llevar a donde ustedes quieran. Quiero dar también la bienvenida otra vez a esta su casa. Gus, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Oscar, Ale, ¿cómo están? Muy buenas noches y muy buena noche a cada uno de los que ya se encuentran sintonizando pues este programa de Radio Pesadilla. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Y pues bueno, también recordarles que ya en este momento está anclado el comentario a través del cual, si ustedes dan clic en ese link, pues los lleva directamente a nuestro WhatsApp. De tal manera que pues de esa forma pueden hacernos llegar sus historias a través de audio o por escrito para que las podamos compartir con la audiencia. Y para todos los que nos escuchen a través de nuestras diversas plataformas de podcast, les menciono el número para que también se animen a mandarnos sus relatos. Es el 52 618 145 6555. Y también lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es radiopesadillapodcast@gmail.com. Ahora sí que el espacio está disponible para todos ustedes y esperamos contar con esos aterradores relatos y anécdotas para comenzar con esta pesadilla nocturna. Y bueno, con el gusto de siempre y de cada semana, saludo del otro lado del estudio a mi compañero y amigo Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, hermano. Bienvenidos a todos los que ya se van conectando a su programa Radio Pesadilla. Mi nombre es Carlos y espero que lo pasen bastante bien esta noche. Recordarles que ya contamos también con una cuenta de Patreon, patreon.com/Radio Pesadilla, en donde ustedes pueden apoyarnos desde $1 al mes para que reciban algunas excelentes recompensas. Les sugiero que acudan a este link terminando el programa para que ustedes chequen esta información y nos puedan apoyar a seguir con lo mejor en su programa. Asimismo, quiero hacerles también la
la invitación nuevamente a que nos manden sus mejores anécdotas de terror ahí al WhatsApp, que ya se encuentra anclado en el comentario de la transmisión. No olviden que vamos a manejar un tema, por cierto, bastante interesante, como ya dijo Oscar, pero es para darle un mayor dinamismo a este programa. Ustedes pueden contarnos lo que gusten, pueden mandarnos una anécdota paranormal del tema que sea, de algo que les haya ocurrido, aunque no tenga que ver con nuestro tema principal, la recibimos con todo el gusto del mundo, escrita o a manera de audio. Ya se van conectando por aquí más personas. Ok, bienvenido Alfredo. Igual él pide un saludo tuyo, Alex. Hola. Un saludo también para ti. Por ahí también a David Gómez que dice, hola, ya llegué. Bienvenido, hermano. Quiero saludar a mi bella prometida que también anda por acá. Y mi hermana Laura Vargas que dice, hola chicos, saludos. Samsan ya también llegó y dice, hola, ya por fin pude volver. Saludos, buenas noches, muy buenas noches, bienvenida. Y la tía Yolis Solís que dice, hola, hoy sí llegué a tiempo, creo. Bastante a tiempo diría yo. Pónganse cómodos que esto está apenas comenzando. ¿Ale? Bueno, sí, como decíamos, el día de hoy ya tenemos preparado para ustedes un muy buen tema. Ya habrán visto por ahí, por la página de lo que se trata, que es precisamente sobre la combustión humana espontánea. No sé si ya habían escuchado acerca de este fenómeno bastante particular, que realmente es algo intrigante, ¿no? Básicamente es una situación en la que aparentemente un cuerpo humano se incendia de una manera, digamos, misteriosa, ¿no? Aparentemente, como su nombre lo dice, espontánea, sin, al parecer, un origen. Y, bueno, realmente se supone en estos casos, ya los estaremos analizando, no se encuentra alguna fuente que inicie el fuego como tal. Ahora, la realidad es que hay quienes, inclusive dentro del mundo médico, en su momento estuvieron defendiendo esta situación y se habla que inclusive se llegaron a contabilizar hasta más de 200 casos desde siglos anteriores. La mayoría de los casos, sin embargo, apenas si hubo alguna investigación al respecto sobre cuáles fueron las circunstancias que rodearon esta situación, inclusive pues prácticamente mucha de la información que se tiene es a partir de una tercera mano. eh, Realmente eran personas que tal vez no habían estado cercano a ese momento, pero que alguien les contó, ¿no? Y la realidad es que pues inclusive se llegan a carecer de datos tan básicos como por ejemplo, no sé, el nombre de la víctima, la fecha en que sucedió el incidente. Entonces es algo bastante eh, curioso, bastante interesante y pues vamos a ver a lo largo del programa casos que se han documentado al respecto y analizar un poquito de esto. Ok, la verdad es que es un tema muy extenso, es un tema bastante también controversial. Recientemente hemos tenido ya varios temas que tienen como que esa dualidad entre ser creíbles por grupos de personas y también por ser negados por otros tantos, ¿no? Sin embargo, la última opinión siempre finalmente pues la va a tener cada uno de ustedes que nos están escuchando en este momento. ¿Y qué les parece si antes de adentrarnos un poquito más en este tema tan interesante, pues no sé, comenzamos con algunos de los relatos que tenemos ya pendientes? Creo que hay algunos desde el programa pasado, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué les parece si ya comenzamos tenemos con aquí. eso? Ok. Este primer relato es anónimo, se los voy a compartir. Dice: un día, una amiga y su hija
llegan a la casa con una muñeca de esas que regalan en los 15 años, de porcelana, muy bonita. Y venía con su hija, que fue la quinceañera a la que le regalaron esa. Me dice Paola que le quiere regalar su muñeca de 15 años a su hija, y a mí se me hizo extraño porque ella tiene 2 hijas menores y no le quería aceptar el regalo, pero no se la quisieron llevar. Dijeron que esa muñeca era para mi hija, y en la noche, más bien en la madrugada, se escuchaban rasguños adentro del ropero, porque ahí guardamos la muñeca, mientras le hacíamos un lugar en el juguetero donde se viera bonita. Entonces yo me levanté a revisar qué es lo que se escuchaba, y mi hija me dijo que era dentro del ropero y que era la que estaba rasguñando. Le dije, no te preocupes, duérmete, mañana vamos a ir y vamos a devolver esa muñeca. Pero el otro día mi hija amaneció totalmente pálida, sin energía y enferma de la garganta. La casa se puso totalmente fría y todos teníamos cierta debilidad. Fuimos a buscar a mi amiga para devolvérsela, pero la regresamos, no la quisieron y regresamos a casa con ella. En casa se sentía una presencia muy, muy fuerte, y la casa se seguía sintiendo cada vez más helada y sombría, y nosotros nos sentíamos mucho más débiles. Y eso que solamente fue un día y medio el que la tuvimos aquí, y fuimos de nuevo a buscar a mi amiga y no nos quería abrir. Llevaba la muñeca y no me la querían recibir, que yo había escuchado que echándola solamente así nos podríamos liberar de ella, y le dije, vamos a hacerlo a ver qué pasa. Pues mi casa tardó mucho tiempo, obscura, sombría y fría, hasta que cerré todo y después regué agua bendita, y así fue como me logré librar de esa mala vibra que la muñeca dejó. Ok. Va, verdad, creo que coincidimos todos en que la muñeca pues tenía algo dentro, ¿no? Estaba pues de alguna forma poseída, motivo por el cual pues expandía, digamos, su aura pues a la casa, ¿no? Es verdad, no puede simplemente ir a dejarle la muñeca, ¿no? Tiene que ser aceptada por la otra persona, eh, como hizo esta señora, y cuando quiso regresársela a la dueña original, pues al no aceptarla, os digo, aunque lo hubiera dejado ahí, no hubiera resuelto absolutamente nada. Eh, Digo, qué bueno que se pudo arreglar con agua bendita, ¿verdad? Hay otras formas, como ya habíamos visto en programas pasados, ¿no? Digo, si no está al alcance de algún río, pues echarlo pues para atrás, ¿no? Y no voltear aunque escuchen lo que escuchen, ¿no? Pero muy interesante. Bastante. Y bueno, antes de continuar, quisiera leer un poco los comentarios. Dice Yoli Solís, compartidísimo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a todos los que han compartido esta transmisión. Mi otra hermana, Isis Vargas, dice, hey, te escuchamos todos, por ahí están en familia escuchándome. Muchísimas gracias y saludos a todos con mucho cariño. Eh, Alfredo Piña dice, South Park ya explicó la combustión espontánea. Y por ahí la tía Yoli Solís pone una cara de sorprendida. Nada más a este caso agregar que las muñecas suelen ser un objeto que por las personas conocedoras de rituales y de magia pueden ser preparadas, ¿eh? Pueden prepararlas y después obsequiarlas para que causen cierto efecto. Entonces sí tener muchísimo cuidado con lo que aceptan y, como dijo Oscar, pues tomar ahora sí que las debidas precauciones y hacer lo correcto para deshacerse de ese objeto en caso de que así se quiera hacer. Así es. Entonces, la verdad muy interesante. Pasa algo curioso con los muñecos. Ya lo había comentado en un programa pasado. Nada más para agregar algo, igual y si a alguien no le tocó escucharlo la vez pasada.
pasa que los muñecos, tanto los peluches como digamos, este tipo de artefactos que son usados en su mayoría por niños o por pequeñitos, por niñas y niños, suelen recibir muchísima energía de parte de ellos, ya que los niños los tratan como si fueran seres vivos. Les entregan pues cierto cariño, cierta protección. Entonces todo esto, existen muchas teorías acerca de que pues esta energía de alguna forma se plasma en estos artefactos, en estos objetos, y pues es aprovechada a veces no tanto por alguna especie de maleficio, sino por energías que están buscando precisamente alimento, energías muchas de las veces no positivas, al contrario, pues energías oscuras. Entonces pues resulta que se toman ahora sí que el derecho, ¿no? de tomar esos objetos como propios y de alguna forma seguirse alimentando y a la vez causando malestares. Entonces, nada más eso sí, como dice Carlos, a tener mucho cuidado con lo que se recibe como obsequio. Yo creo que estaría muy interesante platicar un poquito más adelante acerca de estos casos, porque sí hay muchos objetos que pueden ser impregnados a través de muchas formas. Entonces, con gusto más adelante podríamos compartirles un poquito más acerca de este tema. Entonces, adelante, Le. Antes de pasar a la siguiente historia, quería compartirles, a mí me gustan mucho las muñecas de porcelana. La verdad es que me gustan bastante, pero, o sea, de hecho llegó un momento en que yo decía, a mí me gustaría coleccionarlas. La realidad es que solamente tengo 3. Y de ellas tengo una muy bonita que, bueno, me gustaba mucho, pero tenía yo ahí como, precisamente por este tipo de historias que nos comparten y todo, yo las tengo en mi cuarto. eh, una vez que reacomodé, yo las puse cerca de mi cama, digamos en el buró de al lado, pero como la mirada dirigida hacia la cama de las muñecas. Entonces, no sé, llegó un momento en que ya no me sentía tan cómoda de que estuvieran mirando hacia mi cama, porque, no sé, o sea, sentí como si me estuvieran observando, una cosa medio extraña. Precisamente con una de estas muñecas, todavía sentí hasta cierto punto, yo creo que ya era cuestión de mis nervios, pero un poquito más de respeto de alguna manera hacia ella, porque en una ocasión yo la tenía, digamos, en un lugar un poquito más elevado, pero estaba cerca de una ventana. Entonces fue de esos días que hace un aire súper fuerte, dejé la ventana abierta y cuando llegué estaba tirado prácticamente todo en el piso. Dentro de ellos, de hecho, se me cayó una lámpara que tenía y cayó la muñeca también. Entonces es de porcelana, uno pensaría, pues se va a romper, ¿no? Pero hagan de cuenta que la muñeca cayó como si la hubieran acostado en el piso, o sea, no se hizo nada, como si estuviera así acostada boca arriba. Y dije yo, ay, esto está muy extraño. Como que de ahí dije, no sé, esto está un poco extraño. Y sí, de repente como que la trataba un poquito más con respeto en ese sentido. Dije, a lo mejor es pura casualidad, ¿no? Pero ver que estaba todo tirado y ella ahí acostada y de verdad no le pasó nada, o sea, intacta la muñeca. Vaya. Pues nada más ahí tener cuidado. Fíjate que sí, yo he tenido algunas pláticas con algunos conocidos, sobre todo conocidas, que es como que aquí en México, para los que nos escuchan desde otros países, porque sí nos ha tocado saber que nos escuchan desde Centro y Sudamérica. Aquí en México es una tradición que cuando creo que las chicas cumplen 15 años, se realiza una especie de festejo, y dentro de las tradiciones es regalar una muñeca. Nada más que necesitaría que me relataran como que a la perfección ese acontecimiento, pero he recibido varios comentarios de personas ya son ahorita adultas, que precisamente esas muñecas que les regalaron en algún momento llegaron a hacer como que cosas medio raras, o se llegaron a mover, o sea que lograron como percibir que estaban en posiciones distintas en las cuales pues se habían dejado después de años, o pequeños movimientos en la cabeza y en los ojos.
cosa curiosa, porque aquí en México se usa mucho que a las mujeres les regalen pues esa muñeca, ¿no? Que le llaman la última muñeca. Pero a mí personalmente siempre me han generado mucha como inquietud cuando yo llego a una casa y tienen ese tipo de muñecas. Se siente algo extraño. Y no porque me haya pasado algo malo, sino simple y sencillamente tienen una apariencia muy muy peculiar. Entonces, si de otros países tienen alguna tradición referente o parecida a esta, estaría interesante que nos platicaran si han tenido algún contacto o alguna experiencia con este tipo de, pues de objetos en particular, ¿no? Muñecos, peluches o figuritas, ¿no? Correcto. Muy bien. Y pues bueno, yo creo que vamos, no sé si hay otro relato o vamos de una vez al siguiente bloque de nuestro tema. A ver, vamos Igual, al tema, no sé qué les parece. sí me parece bien. Vamos platicando. Adelante, Oscar. ¿Verdad? La combustión espontánea, fíjense. A mí siempre me ha llamado mucho la atención este fenómeno, ¿verdad? Por lo raro que es. Porque no sabemos si es científico, si es paranormal, o sea, en realidad no hay información suficiente como para determinar qué es, ¿no? Lo único que sabemos es que pues de pronto la gente se prende fuego, o sea, y es un fuego muy abrasador, ¿no? O sea, literalmente quedan calcinados, ¿no? Sí. Digo, Ale, tú como médico, pues estás más enterada que nosotros en que un cuerpo humano, no, o sea, se quema, pero pues no a este nivel pues de quemazón, ¿no? Entonces, es por eso que siempre están las dudas, ¿no? De este tema, ¿no? Sí. Cuando empezaron a darse los primeros casos pues de combustión espontánea, resultó que las víctimas en su mayoría eran pues mujeres, ¿no? Y la mayoría pues fueron descritas como personas pues ya ancianas, a lo mejor eran perezosas, impertinentes, y en muchos casos eran obesas, a lo mejor eran adictos al alcohol, ¿no? Entonces, pues fue considerada la combustión espontánea como un castigo divino, ¿no? Por sus pecados. Ya ven que antes pues todo acontecimiento sin explicación era pues básicamente por obra divina, ¿no? Sí. O sea, todo tenía que ver con la religión. Entonces la combustión espontánea pues fue dado como un castigo. Pero pues al público pues le sirvieron estas historias pues como advertencia moral, ¿no? O sea, típico de, así como decimos ahora, no, pues viene el coco para que los niños hagan caso, pues empezó también a usar la combustión espontánea pues para, digamos, hacer una guía moral, ¿no? El pórtate bien o si no pues te vas a prender fuego, ¿no? Pero hay casos documentados reales, ¿no? De gente que pues padeció de este fenómeno. Pero como decía Ale al principio, ¿no? Cuando había alguien que se prendía fuego, pues realmente nunca había testigos, ¿no? O sea, siempre era, pues, por alguna manera se quedaba sola. Y pues cuando llegaban y los encontraban, pues ya estaba calcinado, ¿no? Entonces, o sea, realmente no hay nadie que diga, sí, yo me tocó ver cómo prendió fuego, me tocó estar ahí, o sea, no, simplemente los encontraban ya así, ¿no? En los casos en los que sí se cuentan con descripciones pues detalladas, hay una serie de elementos pues en comunes, ¿no? O sea, entre todos los casos que hubo, pues se lograron identificar ciertos patrones de este fenómeno. Generalmente el fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima, ¿verdad? Donde estaba la víctima es donde o sea, se puede localizar que allí inició el incendio. Los muebles y los electrodomésticos pues cercanos generalmente están intactos, ¿no? O sea, lo que tienes alrededor, a lo mejor queda un poquito de ceniza, a lo mejor sí se chicharra un poquito, pero pues el grueso del asunto es precisamente en el cuerpo. La zona alrededor de la víctima y pues a veces el resto de la habitación se encuentra cubierta por un hollín grasiento. O sea, no es el típico hollín de cuando quemas madera o cuando quemas papel, etcétera, ¿no? Sí crea cierto, una capita de grasa, ¿verdad? Que cuando uno lo toca con los dedos, pues luego se siente, ¿no?
Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad, o sea, generalmente o están en cama porque son inválidas o tienen sobrepeso, ¿no? O sea, están incapacitadas de alguna manera, ¿no? También muchas veces pues son alcohólicas. En todos los escenarios hay alguna posible fuente externa pues de ignición, ¿no? En donde se genera el fuego. Pero eh, generalmente estas fuentes de ignición, los casos que ha habido de combustión espontánea, al llegar los peritos, pues es muy difícil en realidad que logre lanzar una chispa. O sea, tienen que inventarse muchas cosas como para decir, bueno, va, esto pudo haber pasado, ¿no? Entonces, pues siendo sinceros, es muy ilógico que estas fuentes de fuego, de propagación, pues pudieran iniciar el incendio. Como les comentaba hace rato, pues nunca hay testigos, o sea, simplemente los casos que ha habido está la persona sola y pues no hay nadie que dé fe y hecho de lo que está pasando. Y también pues los casos que ha habido son adultos mayores quienes han sufrido de este problema. Anteriormente el término pues era aceptado por la comunidad médica y pues dentro de revistas de prestigio, como la revista Lancet de 1828, esta revista pues aceptaba la posibilidad del fenómeno, descartando por completo el origen paranormal, ¿no? O sea, lo que sí esta revista era buscar ahora sí que el origen científico de por qué se prendía fuego. Muchos de ellos daban hincapié a que el fuego se originaba pues a lo mejor por algún proceso hormonal, químico dentro del cuerpo, que de alguna forma, digamos, creaba, pues ahora sí que digamos, una reacción exotérmica, ¿no? En la que pues, aumentaba la temperatura y pues de ahí provocaba el resto. Uno de los casos que hubo sobre la combustión fue la condesa Cornelia Baudi of Cesena. Durante su última cena, esta condesa de 66 años estaba aburrida y pues ya se sentía pues algo pesada, ¿no? Algunos relatos informan que la condesa pues estaba tomando brandy y pues entre sus hábitos es que solía rociar el mismo brandy en su cuerpo para aliviar dolor físico, ¿no? Así como ahorita lo hacemos con las pomadas, o a lo mejor hay mucha gente que se pone marihuana, ¿no? O sea, se unta marihuana para aliviar los dolores, pues ella lo hacía con el brandy, ¿no? La sirvienta la acompañó a su habitación y las dos pasaron pues más de 3 horas ahí dentro, estaban hablando, se pusieron a rezar un rato. La criada dejó a su ama pues dormida y al día siguiente pues se levantó la criada, vio que su patrona no se había levantado a la hora normal, así que pues como todo buen trabajador pues fue a despertar a su amo, ¿no? Y ahí fue donde se encontró pues los restos de la condesa calcinados. La habitación estaba toda llena de hollín. A 4 pies de distancia pues de la cama había un montón de cenizas, pero las 2 piernas estaban intactas, desde el pie hasta la rodilla, con las medias puestas. Entre ellos estaba pues también la cabeza de la condesa, su cerebro, la mitad del cráneo y todo el mentón fueron reducidos a cenizas. También en ellos encontraron 3 dedos pues ennegrecidos y todo lo demás era cenizas. Tenían esta cualidad particular pues que dejaban en la mano al ser levantadas una humedad grasienta y maloliente, al igual que el hollín. Pues el aire en la habitación también se observó pues cargado de hollín que seguía flotando, ¿no? Una pequeña lámpara de aceite en el suelo estaba cubierta de cenizas, pero sin aceite. La cama no recibió daño, las mantas digamos que solo se quemaron de un lado, ¿verdad? Pero realmente no hubo grandes daños, ¿no? Más que la pura persona, a pesar de que pues ustedes saben, ¿no? Las sábanas son de algodón, ¿no? Generalmente. Que es un elemento flamable. Entonces, pues esto es lo que genera el mito, ¿no? O sea, cómo se quema el cuerpo sin llegar a quemar más. Ok, por ahí para todos los que nos están escuchando, tanto en el podcast como a través de esta transmisión, la verdad no quisimos compartir imágenes
lo hemos hecho antes, hemos compartido algunas evidencias que nos hacen el favor de enviarnos, porque son parte como de la exposición vivencial que queremos compartir, pero en este caso la verdad es que si hay imágenes en internet, si existen algunos casos documentados con fotografía. Sin embargo, no quisimos nosotros meterlos directamente en este programa, debido a que pueden ser hasta cierto punto pues bastante impactantes para personas que sean un poquito más susceptibles, porque se trata obviamente de vestigios humanos. En lo que nos comentas ahorita, Oscar, la verdad es que creo que se describe perfectamente bien lo que se puede percibir en esas fotografías. Y quiero compartirles algo. Este es un tema que en la década de los 80s y 90s tuvo como mucho impacto, no solamente en casos aislados, sino que también se hablaba mucho de estos temas. Y les comparto que en varias familias del lugar en el que yo me encontraba viviendo en ese entonces, tenían esta como sensación de peligro, porque de alguna forma los medios inflaban este tipo de fenómenos de tal manera pues que como de alguna forma sugiriendo que le podían pasar a cualquier persona cuando menos estuvieran preparados. Entonces la gente vivía con una pequeña psicosis al estar esperando o al estar peligrando que le sucediera una situación de estas. Estoy hablando de principios, finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, la verdad es que, ahorita lo escuchamos bastante como igual y lejano, pero les confirmo que en ese momento, en ese entonces, la gente de verdad tenía miedo. Y bueno, un ratito más les platico una anécdota, algo que por ahí nos enteramos mi familia y yo acerca de un conocido que tiene que ver precisamente con este fenómeno, pero un ratito más se los comparto. Y pues bueno, ¿qué les parece si tenemos algunos relatos más? Creo que sí tenemos por ahí algún otro. Y pues los invito nuevamente para que pues se animen a compartirnos alguna anécdota, alguna experiencia sobrenatural que hayan tenido, ya sea directamente de ustedes o que le haya sucedido a algún conocido o algún familiar. Pueden hacérnosla llegar a través del link que se encuentra ahorita fijado como comentario. Ese link los va a llevar directamente a nuestro WhatsApp. Y pues estamos recibiendo sus anécdotas a través de nota de audio o por escrito. Entonces ojalá se animen a compartir alguna situación con su programa. Y pues bueno, no sé si tengamos más saluditos o vamos directamente con algún otro relato. Pues tenemos por aquí un par de comentarios. Por ahí dice Jordi Solís, confirmándonos un poquito de lo de la muñeca en cuanto a las quinceañeras. Y dice que se supone que esa muñeca es porque la persona va de niña a señorita y es precisamente su último juguete, ¿no? Su última muñeca. Uh-huh. Y por ahí mi prometida que pone algunas caritas de susto. De hecho, platicábamos en la tarde respecto a esto que íbamos a hablar y me dice, oye, yo no había escuchado de eso. Y yo le comento, es real, yo tengo años que había escuchado del tema, es muy intrigante, es muy interesante y asusta. Llegas a cierto punto que te pones a pensarlo y te preguntas, ¿qué tan posible es que me ocurra? Y te entra un pequeño pánico, no sé, muchos pensamientos al respecto y pues bueno, esperamos que con este tema vayamos aclarando un poquito más la duda, que sí confirmarles que no está del todo explicado, o más bien no está 100% explicado por qué sucede esto. Sin embargo, hay teorías, hay experimentos, hay casos que vamos a seguir platicando a lo largo de este programa. Muy bien. Antes de continuar, Carlos, antes de continuar nada más, les voy a hacer una invitación a todos nuestros radioescuchas y también a los que nos estén escuchando en las repeticiones a través de los podcasts. Los invito a que tengamos un pequeño momento de empatía, digamos fuerte, ahora sí, de ponernos en los zapatos de una de estas víctimas de las que ya les platicamos de alguna, pero les vamos a estar platicando de más casos. Imagínense ustedes simple y sencillamente la desesperación de estar tal vez solos en sus hogares, tal vez estar descansando después de una tarde de trabajo, o simple y sencillamente porque los alcanzó el domingo y es el día en el que pues mucha gente trata de descansar, ¿no? De sentarse y relajarse un rato.
tal vez se quedan dormidos y los despierta un terrible dolor, una terrible desesperación, y eso es que, o sea, su cuerpo literalmente se está incendiando. Pero no es como cuando te quemas con una brasa, cuando estás haciendo un asado, que estás haciendo un estofado, no. Imagínense la desesperación que pudo haber sentido esa gente por el hecho de que el fuego no lo podían apagar porque el fuego estaba dentro de ellos consumiéndolos hacia afuera. Yo creo que eso es algo bastante horrible. Ahorita me puse a pensar en eso y la verdad es que sentí hasta escalofrío. Entonces, yo creo que este tema, digo, ahorita vamos a platicar más a fondo, pero sí les quise hacer esa invitación porque creo que de esa manera vamos a poder adentrarnos un poquito más en toda la investigación que se ha hecho a lo largo del tiempo y sobre todo en estos casos particulares, porque creo que de esa manera podemos tener un entendimiento más profundo de este fenómeno tan peculiar y la verdad pues tan aterrorizante. Entonces pues bueno, ahí queda la invitación y pues ahora sí, Ale, vamos contigo. Claro, el siguiente relato que tenemos aquí preparado nos lo envió Itzel Pimentel. Dice de la siguiente manera: a mí se me apareció una sombra con ojos brillantes, como a ellos. A mí me pasó mientras dormía, y de pronto desperté porque sentí la respiración de alguien en mi cachete. Y cuando desperté, miré a alguien esconderse y salir de mi cuarto. Después volvieron a abrir la puerta, y era esa sombra con los ojos brillantes, que solamente me miraba y movía la cabeza de un lado para otro. Y me quedé inmóvil por unos minutos, y cuando reaccioné, lo maldije y corrí a detener la puerta para que no volviera a entrar. Le dije a mis papás y recorrieron toda la casa, pero no había nadie. Esto pasó hace 11 años y hasta hoy nunca se me olvida cada detalle y siempre he querido saber qué o quién pudo haber sido porque estuvo tan cerca de mí y no me hizo daño. Solamente me observaba con esos ojos brillantes. Ok. Creo que regresamos otra vez a las apariciones del hombre del sombrero. Esta antigua figura oscura que pues, solamente se le ve la figura de un hombre y pues con los ojos de color, ¿no? Cada vez se hace más recurrente que se vea, ¿no? O se sienta esta presencia, ¿no? Entonces, no sabemos qué es, no sabemos quién es, no sabemos qué quiere, pero pues sigue apareciendo en todos lados, mejor dicho. Sí, es impresionante la recurrencia, no solamente en los casos en torno a esta situación, sino que en este programa la verdad es que me atrevo a decir que tal vez una de las anécdotas de cada semana hace una referencia a este personaje o a esta entidad como tan definida. Yo creo que más adelante estaremos nosotros por nuestra cuenta investigando un poquito más acerca de esta entidad, pero pues bueno, muchísimas gracias por habernos compartido esa anécdota. Muy aterradora, por cierto. Bastante interesante. Muy interesante, así es. Ok, ¿tenemos alguna historia más? ¿Vale? Tenemos una más que nos envía Denise. Dice: hola, buenas noches, soy Denise de Durango y los escucho desde Facebook. Nos comenta que ella fue quien nos comentó el programa pasado sobre el juego de la Ouija con las monedas. Dice: me gustaría contarles una de mis experiencias. Desde niña siempre me pasaron cosas fuera de lo común y pues siempre llamaron mi atención, supongo como cualquier otro niño. Aunque jamás he jugado la Ouija como tal, sí el juego Charlie Charlie y con las monedas. Era muy común jugarlo para mí, pero esta creo es la más interesante. En la secundaria jugué en la casa de una amiga Charlie Charlie con las monedas, porque ella decía que habían unas niñas que se aparecían en su casa. Y esa ocasión comenzamos a jugar porque mi amiga hizo la limpia del huevo la noche anterior en su cuarto
y el huevo era literalmente entre negro y gris. Uf. Todos mis compañeros fuimos testigos del huevo y por ello fue que comenzamos a jugar. No pasaba nada porque todos preguntaban cosas absurdas. La casa era de 2 pisos y tenía como una terraza, o bueno, unas escaleras que conectaban al techo. Total, nosotros jugamos en el segundo piso, así que cuando la mayoría se aburrió, bajaron, excepto yo y otro amigo. No recuerdo qué pregunté, pero ya eran cosas más serias, dirigidas para las supuestas niñas. Pero llegó un momento que sentí que debía de parar y dejar de jugar, y justo una moneda quedó parada. Fue raro, ya que las monedas se tiraban como dados. Así que dejamos de jugar, y justo cuando iba bajando, se escuchó como si tocaran 3 veces la puerta de la terraza, que era de vidrio. Era como si tocaran una moneda o la punta de una uña. Sentí unos escalofríos gigantes. Supe que no debía voltear hacia arriba y que no era nada bueno. No sé por qué, pero lo supe. Bajé corriendo y todos quedaron confundidos del por qué bajé así, y fue tan fuerte lo que sentí que no pude evitar llorar de terror. Ok, ok. Nada más tomar un poquito la palabra y agregar algo que ya he comentado en algunos otros episodios de Radio Pesadilla, pero sí tomar muy en cuenta cuando se presentan algún tipo de ruidos, ya acompañados de alguna sensación y algunos otros fenómenos, pero en lo particular ese ruido que algunos han experimentado, que es los 3 golpes sobre algún objeto, alguna puerta, son comunes y lo malo es que son comunes cuando hay un ente de bajo astral presente. Entonces, muy posiblemente haya sido esto lo que haya ocasionado lo del huevo. Y pues sí, es muy necesario que se acerquen a un experto. Sí. Un comentario también. En alguna ocasión me tocó escuchar a algunas personas que decían, oye, pero esto del huevo para mí es como una especie de cuestión de charlatanería, no le encuentro sentido. Y escuché a una persona que se dedica, no se dedica a esto, pero es un estudioso, tiene carrera en parapsicología, una digamos, conocida de mi familia, y nos comentaba lo siguiente, y lo comparto ahorita, porque yo creo que es importante ir como direccionando todo este tipo de fenómenos, para de alguna forma que tengan pues ese soporte y esa validez. Se dice que en el universo todo por naturaleza tiene cierto apego. Por ejemplo, los planetas giran alrededor del Sol porque es una, digamos, un astro con un mayor centro de gravedad y con una densidad muy diferente digamos, a los planetas y a todo lo que lo rodea y que lo está constantemente, digamos, circulando, ¿no? Y al parecer pasa lo mismo con las células. Entonces, una explicación que le dan a este fenómeno, ojo, yo únicamente repito lo que escuché de esa persona, no soy experto en esta materia, decía, lo que pasa con el huevo es que se trata de una célula de mayor tamaño, o una, digamos, como una especie de cúmulo de células más grande que las partículas cargadas de energía que puedan estar en una persona o en un espacio. Entonces, cuando se realiza la limpia o cuando se realiza pues el ritual de pasar el huevo sobre una persona o sobre algún lugar, dice, por ley natural esta célula o esta, digamos, pues la yema del huevo, lo que está dentro del huevo, absorbe todo lo que está en ese lugar y lo mantiene dentro de sí. Entonces, esa es una explicación, la comparto, ahora sí que cada uno puede decidir si lo cree o no, pero la verdad es que a mí me ha tocado ver ese tipo como
rituales de limpieza y sí pasan cosas muy curiosas, ¿eh? Pasan cosas muy muy peculiares con los huevos cuando se realizan esos rituales. Entonces, pero bueno, aquí ahora sí que la recomendación, como dice Carlos, pues acercarse a un experto. Yo creo que en esos casos es vital, ¿no, Carlos? Efectivamente, y ya aquí va a depender mucho de las creencias que tenga cada quien, qué religión profese, si eres parte de algún movimiento espiritual, no sé, algo que te alimente esa parte como persona, que tú te puedas acercar a un experto. Si eres católico, un sacerdote; si eres cristiano, un pastor, y así sucesivamente. Ya va a depender de cada uno, pero sí a un experto que te pueda dar la mano en estos casos. Muy bien. Pues bueno, no sé qué les parezca si pues seguimos platicando acerca de este tema, del tema de la combustión espontánea en humanos, en personas. Les voy a platicar un poquito sobre, digamos, otros avances que se hicieron ya, digamos, un poquito más adelante. Eh, Obviamente mucha gente siempre ha estado interesada en este tema, así como a nosotros nos llamó la atención, también yo creo que mucha gente desde el pasado ha tratado de buscarle más que una explicación, pues de reunir piezas, porque creo que de eso se trata en este momento, de reunir muchas piezas para tratar eh, de definir al menos como a quién le pudiera tocar este fenómeno tan peculiar. Y bueno, ahorita les voy a platicar de dos médicos, dos doctores. Uno se llamaba Bir Kolik-Jonen y Nicholas Kluger. Ellos básicamente, si bien no estudiaron directamente casos, sí hicieron como que labor de documentarse, de sacar varias bibliografías de casos médicos sobre algunos, digamos, casos ya publicados de personas que se les diagnosticó pues, que murieron por combustión espontánea. Y ellos lograron sacar una serie como que de cuestiones muy peculiares, complementando lo que ya nos platicaba Oscar hace rato, ¿no? Lo primero es que dentro de los casos que ellos estudiaron, pues, estamos hablando de casos en Europa exclusivamente, ellos encontraron que en Francia era la procedencia de las personas en la mayoría de los casos. Si bien no se encontraban en ese lugar, algunos, pero o sea, nacieron en Francia. Entonces, encontraron esa como peculiaridad. Otro dato interesante que encontraron es que las víctimas que ellos estudiaron tenían edades entre los 44 y los 74 años de edad. Y en ese caso, la mayoría eran mujeres. Por ahí, pese a lo que se decía anteriormente, que a lo mejor el sobrepeso tiene alguna cierta como que inferencia en este tipo de fenómenos, pues ellos en sus casos, en los que ellos estudiaron, se percataron que todos tenían un peso normal. Y de todo el montón de casos que estudiaron, 2 eran los que tenían, las que tenían obesidad, ¿no? Otro dato interesante que la verdad a mí me asusta un poco pensarlo es que pues las víctimas vivían solas. Si acaso una de ellas me parece que vivía con su hija, pero al momento del incidente todas se encontraban solas. O todos se encontraban solos. 2 de estos casos de los que ellos pudieron estar analizando, pues vivían con un perro, o sea, tenían una mascota dentro de su hogar, pero estas mascotas murieron por reinhalación, en este caso, pues de monóxido de carbono, que es lo que se genera cuando existe una combustión. Y bueno, otro dato interesante es que, o sea, contrario a lo que ya la gente como que daba por hecho, la gente antes creía que normalmente les pasaba a los alcohólicos porque se encontraba su sangre o de alguna forma habían ingerido muchísimo alcohol, pero en estos casos que estudiaron estos dos doctores, pues hagan de cuenta que ninguno, o sea, bueno, más bien la mitad sí estaban intoxicadas por alcohol, pero la otra mitad ni siquiera lo probaban, o sea, tenían mucho tiempo sin haber ingerido una sola gota de alcohol. También por otro lado, se descubrió que en las víctimas había pues hollín en las vías aéreas. Entonces eso quiere decir que cuando se empezaron a quemar, cosa que les platicaba al inicio, bueno, hace ratito,
bueno, con la invitación que les hacía de ponerse en sus zapatos, pues bueno, resulta que estas personas se empezaron a quemar, se empezaban a encender en fuego, en llamas, y, o sea, aún estaban vivas cuando respiraron ese mismo humo que nos platicaba Oscar al inicio. O sea, no era una muerte como que simple, sino que sí sufrían. O sea, las víctimas de estos casos sufrían y sufrían muchísimo, porque estaban conscientes al momento de que sucedía pues la ignición del fuego. Y pues bueno, les comparto otro caso. Por acá, pues bueno, se documentó un caso de combustión espontánea en un hospital, ¿sí? Se trataba de un joven que llegó a urgencias en un hospital de Boston, pero desde que llega tiene, o sea, la evaluación que le hacen es que él tiene una convulsión, o sea, tiene por ahí un cuadro de convulsivo, perdón. Y luego, ya después de cierto tiempo de que tiene esa como primera revisión, el paciente desarrolló una segunda convulsión seguida de una especie de arqueamiento de la espalda, o sea, se dobló hacia atrás, y también tuvo movimientos en los brazos que eran pues muy fuera de lo común. Los médicos normalmente atienden muchísimos de estos casos, sobre todo en las salas de urgencias, pero aquellos notaron también que el abdomen comenzó desde el abdomen, aparte de estos movimientos tan, digamos, fuera de lo común, empezó a brotar humo. O sea, del abdomen de la víctima empezó a brotar humo. Le quitan pues el resto de la ropa, de las ropas que él tenía, y fue entonces cuando descubrieron que ya tenía algunas quemaduras por ahí, o sea, tenía fósforos en una bolsilla, en un bolsillo del pantalón, pero ya traía quemaduras marcadas en la parte trasera del cuerpo, ¿no? Por estos cerillos. De alguna forma, pues bueno, aquí se divide un poco, ¿no? Algunos dicen que esta ignición ocurrió por el fósforo que traía entre la ropa, ¿sí? Y, o sea, y como tenía alguna actividad convulsiva, pues de alguna forma existió como pues, se frotaron los cerillos y generó pues el incendio. Pero o sea, otros médicos de la misma, digamos, de la misma sala o de la misma zona de urgencias, pues no lo vieron como que algo demasiado factible. Entonces quedó así como que en una balanza dividida. Unos creían que sí era por eso, otros decían que la combustión no venía de otra forma, o sea, se generó de otra manera. Y bueno, en otro caso, en otro ejemplo de combustión, por ahí se le da como una especie de explicación. Ya digo, con el paso del tiempo también se le trató de dar otro tipo de explicaciones. Ahorita ya vamos a platicar un poquito más bien también de supuestas explicaciones. Como bien lo decía Carlos al principio, y Ale también, no está definida la causa. Sin embargo, hay intentos por decirnos cómo se genera o por qué ocurre. Entonces, una de estas explicaciones es que existe una especie de intoxicación por fosfuro de aluminio. Por ahí un científico generó un reporte de un caso de un hombre que tenía pues edad media y pues se lo encontraron muerto en un parque, por ahí, o sea, tirado en un parque. Y cuando le dan la vuelta a este cadáver después de que lo reportan a las autoridades, se dieron cuenta que se generó un pequeño sonido como de explosión, o sea, pequeño dentro del cuerpo con un pequeño flash. Y pudieron ver claramente que una llama salía de la boca del cadáver. Entonces algo que yo me imagino que es totalmente extraño, no creo que eso se vea todos los días. Y bueno, pues ya al momento de la autopsia, lo que era el cuero cabelludo, la barba y el bigote del lado derecho estaban ya chamuscados, o sea, estaban completamente quemados. También la ropa de la víctima estaba como llena de grasa y derretida a nivel del cuello y del lado del hombro, de uno de los hombros, me parece que el hombro derecho. Pero bueno, ¿qué es el fosfuro de aluminio? Digamos, ese es una especie de químico o de material, mejor dicho, que se utiliza mucho en India como pesticida. Y pues resulta que suele ser muy efectivo y también lo llegan a utilizar de una forma como veneno de consumo. O sea, la gente lo ingiere y busca cortarse la existencia de esa manera, ¿no? El detalle aquí es que cuando este compuesto entra en contacto con ácido y un poco de humedad, se generan dos gases. Un gas se le conoce como fosfina y pues bueno, este gas es potencialmente inflamable
y otro que se conoce como difosfina, ese es prácticamente hasta autoinflamable. Entonces, obviamente habría que investigar, esto no cubre todos los casos, nada más quiero cerrar con esa parte. Jamás se descubrió que los casos anteriores a estos que estuvo analizando este otro médico, pues eran gente, o sea, no jamás se dijo que fuera gente que trabajara a lo mejor en el campo o con este tipo de compuestos o con este tipo como de químicos, ¿no? Y tampoco pues, en ninguno existió un caso en el cual pues dejara una nota suicida previa a pues a lo mejor descubrir el cuerpo de la persona calcinada. Entonces esto es únicamente una aproximación que se le dio, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ahora sí que poco a poco vamos como que viendo un poquito más de teorías acerca de este tema. A mí en lo personal, quiero emitir una opinión personal, a mí no me convence del todo esto. Puede que existan casos que coincidan pues, con estas causas, pero a mí no me llega a convencer al 100%, francamente. No sé a ustedes qué les No, parezca. fíjate, a mí tampoco me convence, la verdad, Uh-huh. porque creo que es muy complicado, ¿no? O sea, que por medios químicos pues un cuerpo se prenda fuego así porque sí, ¿no? Se supone que estamos diseñados pues para convivir, ¿no? Con todos los elementos químicos que tenemos, ¿no? Claro. Si no, no existiríamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el que pues un elemento externo como la fosfina esta que dices, Sí. haya sido supuestamente la causante está complicadísimo, ¿no? Digo, sabemos que hay elementos químicos que con el puro contacto son dañinos, ¿no? Sí. Digo, ahí están los ácidos, etcétera. Pero, o sea, ¿cómo vas a hacer que uno de estos elementos te prenda fuego y luego por dentro, ¿no? O sea, este es un elemento que tienes en la ropa. Sí, ¿Cómo vas a exactamente. hacer que te prenda fuego dentro de tu cuerpo, ¿no? Sí. Entonces se me hace complicadísimo esta explicación también, ¿verdad? No la descarto porque pues tampoco sé, ¿verdad? A ciencia cierta que es. Uh-huh. Pero yo coincido contigo, pues no, tampoco no se me hace como que la explicación más viable para explicar el por qué estas gentes se prenden fuego por dentro. Exactamente. Más porque son casos muy peculiares, o sea, las condiciones para que esto suceda, para que se generen tanto la fosfina como la difosfina, que es la que sí es muy flamable, para que existan estos gases son unas condiciones tan específicas que francamente los casos que ya nos platicó ahorita, bueno, que hemos estado mencionando, o sea, no coinciden ahí. Pero bueno, pues ahí queda, sigue abierta todavía la cuestión, ¿no? No sé si Tenemos por tengamos aquí, comentarios, ¿no? sí, tenemos algunos comentarios. Dice por aquí Samsan, es como un sexto sentido que todos tenemos, refiriéndose al caso anterior que estábamos platicando Uh-huh. de la anécdota. Sí. Yoli Solís dice, como cuando les hacen ojo, es una energía muy pesada que hace al afectado que tenga un dolor de cabeza y a la persona que lo hace también, pero en mayor intensidad del dolor. A una persona lo barren con un huevo. Y ¿Ok? curiosamente por ahí, Ujú. Jolis, ese huevo, cuando limpian a una persona del mal de ojo, súper conocidísimo, al menos aquí en México, resulta que cuando rompen ese huevo y le echan en un vaso o lo tiran de alguna manera, pues ya está cocido. O sea, es como Sí, si lo hubieran metido en agua hirviendo y lo hubieran cocinado un buen rato. Y en muchos de los casos tiene ya parte de la clara, pues ya cocida, semicocida. Como un huevo tibio, más o menos. Entonces, muy interesante todo eso, ¿eh? y la coloración Sí, que en algunos casos cambia de una forma muy drástica. sí, sí, totalmente. Eh, y Samsan pregunta, disculpen, ¿de qué es el tema de hoy? Esta noche estamos hablando de la combustión espontánea. Muy bien, no sé, Ale, si pasamos al siguiente bloque de relatos. Claro, tenemos aquí uno más preparado. Este es anónimo. Dice así: cuando era pequeño, tuve que vivir con mi familia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la casa de una tía que nos la rentaba. Por obvias razones sabía muchas cosas de ella y sus hijos y de sus hijos, pero en un closet
había unas muñecas de porcelana que tienen su base y todas esas cosas. El punto es que en las noches yo compartía cuarto con mis hermanas a la hora de dormir y se escuchaba algo como queriendo abrir el closet. Por paranoia tal vez se podía dar uno cuenta de qué era lo que podía hacer ese sonido, ya que como dije, antes solo estaban esas muñecas y otras cosas, pero todo recaía en esas muñecas de porcelana. Ahí comparten tu historia, Ale, con las muñecas. Eh, Cosa muy extraña, ¿no? Que generalmente este tipo de fenómenos se presentan más en muñecas de porcelana, ¿verdad? No sabemos si a lo mejor es por el material en el que están construidas o por el simbolismo que tiene. Eh, pero si hablamos de juguetes, sí creo que las muñecas de porcelana son como que las más comunes para este tipo de efectos. Y son más atemorizantes a la vista. Sí, también. Es la Sí, verdad. También. sí, la verdad, sí. Mm, Ok, Tenemos aquí tenemos una una más. anécdota. Ajá. También esta nos la envía Samantha. Dice, hace unos días se fue la luz en donde yo vivía y para mi desgracia yo no estaba dentro de mi casa. El punto es que cuando se fue yo estaba con unos amigos y ya cuando estábamos cerca de la avenida que conecta a las calles donde están nuestras casas y nos separamos, y a mí desgraciadamente me tocó irme por una calle toda oscura. Yo ya estaba a la mitad hasta que noté que una camioneta me seguía. Yo sentía que no estaba sola porque yo estaba diciendo la oración de la sombra de San Pedro para que me cubriera y me protegiera, pero no, la camioneta seguía ahí. Entonces a mí se me ocurrió decirle a mi abuelo que me cuidara y que me dejara llegar a la casa. Cuando acabé de decir eso, de la nada la camioneta arrancó y cuando yo ya no logré verla, corrí hasta mi casa y le dije a mi mamá todo. Entonces ella me dijo que sí funcionó todo lo que yo dije, ya que traía la llave de San Judas, la llave de los espíritus. Yo al principio no me quería poner la llave, pero al final mi mamá me dijo que me la tenía que poner. Ahora entiendo el por qué me dijo que me la pusiera. Eso fue cuando recién me compró la cadenita con la llave. Wow, pues la verdad hay un caso Ah, hasta cierto punto, o sea, digo, qué lamentable que de alguna forma pues Samantha estuvo en riesgo por ese vehículo. Eh, la verdad sabemos que en todo el país y en muchas partes también de Latinoamérica hay zonas muy peligrosas y hay zonas que cada vez se están poniendo más pues en peligro para muchas personas. Pero algo interesante aquí es de alguna forma el simbolismo de ese pequeño amuleto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La verdad es que mucha gente suele portar ciertas medallitas, ciertas estampas, ciertas cadenitas con, no solamente con imágenes religiosas, sino también a veces con simbolismos muy, muy poderosos. Entonces, la verdad, se me acaba de ocurrir dedicar algún programa especial para digamos, este tipo de objetos en específico. No tanto en objetos malditos, Ujú. sino más bien en objetos de protección. Estaría muy interesante hablar de ellos. Y pues en buena hora por Samantha, porque de alguna manera, tanto su fe como, pues yo siempre he considerado que la oración, independientemente hacia quien vaya dirigida, pues es muy poderosa. Eh, pues de alguna forma, pues creo que surtió efecto y salió bien librada de esa situación, ¿no? así es. Igual y dentro de estos objetos metemos la medallita de San Benito, Ujú. ¿verdad? Que esperemos haya hecho su trabajo si es que la llegaron a utilizar, ¿no? Eh, Pasamos a la siguiente parte del tema, jóvenes. Muy bien, claro que sí. Antes saludar por ahí a Evaristo que va llegando y dice buena noche, Nightmares. Muy buena noche, Evaristo, qué bueno que nos vas uniendo esta noche. Estamos hablando de la combustión espontánea. Y bueno, vamos a seguir con
algunas teorías de personas que han querido explicar este fenómeno, ¿sí? La primera se llama el efecto mecha y fue propuesto por D.J. Guy en el año de 1965, queriendo explicar la muerte de una mujer con estas características, ¿no? Y bueno, el efecto mecha o de vela se dice que es que se produce cuando la ropa de la víctima se prende con alguna fuente de ignición externa, ¿sí? Si se dan las condiciones adecuadas, este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. Eh, Esta grasa es absorbida por la ropa y actúa como la mecha de una vela, alimentando el fuego de una forma constante durante horas. Entonces aquí nos quisieron explicar el por qué también pudiera darse la combustión espontánea, explicando que la grasa corporal puede efectivamente enriquecer dicha combustión que se origina ya no al interior del cuerpo, sino de una manera externa. Ujú. Luego se nos dice que nuestra misma grasa es la que empapa la ropa y hace este efecto como de una vela, y por eso el fuego queda de una forma constante, ¿no? Ujú. Ok, esa es otra posible explicación, a lo mejor no a todos nos convence del todo, pero fue una teoría por ahí creada pues ya hace varios años, ¿no? Fue en el 65 Ya tiene cuando tiempo. se creó esta teoría. Otra fueron unos experimentos que por ahí hizo un señor que se llamaba J.D. Hahn. eh, y lo que hizo este señor fue que tomó un cerdo, fue envuelto en una manta y fue colocado en una habitación simulada, ¿sí? Completamente con un ambiente controlado. Luego, a este animal ya envuelto se le vertió una cantidad de gasolina para poder iniciar un fuego. Tal inici- al- Después de iniciar este fuego eh, con la gasolina, los investigadores dejaron arder la manta por sí misma. La temperatura que alcanzó este fuego fue medida regularmente y era más o menos de unos 800 grados centígrados. A medida que el fuego quemaba la piel del cerdo, perdón, su grasa subcutánea se derretía, fluyendo hasta la manta. Y, ojo, la médula ósea, que contiene una gran cantidad de grasa, por ahí Ale, que es doctora, no nos dejará mentir en este dato, también contribuyó al fuego. Todo el mobiliario que estaba alrededor no sufrió daños, eh, pero se fundió por ahí una carcasa de plástico de un televisor, ¿sí? Ujú. El fuego tuvo que ser apagado manualmente después de 7 horas, cuando la mayor parte del cuerpo del cerdo había sido reducida a cenizas. Con dicho experimento, los investigadores de la BBC explicaron las siguientes características de la combustión espontánea, ¿sí? En primera, que el fuego está altamente localizado. Las llamas tenían menos de 50 centímetros de alto, por lo que el fuego normalmente no se propaga a los muebles cercanos, o sea, no tiene mucho alcance. Ujú. Luego, el cuerpo resulta severamente quemado, ¿sí? El fuego relativamente no muy caliente, pues puede arder durante un largo tiempo. En este caso fueron 7 horas. Fue alimentado con la grasa corporal, ¿sí? De la víctima y explica que el cuerpo puede arder durante pues un tiempo pues bastante prolongado. Y el último punto de este experimento fue que los electrodomésticos
que estaban situados sobre los aparadores o similares no se incendiaran, ¿sí? Son algunos puntos bastante concretos y tienen muchísimas similitudes con los que ya nos comentaron mis compañeros. Por ahí Oscar hizo mención de estos puntos. Con este experimento quedaron un poquito más firmes esos puntos y nos vuelven a decir sobre la grasa corporal, que sí brinda un apoyo o un sustento más a este fuego, ¿verdad? Y otra teoría que también me resultó bastante interesante fue la del fuego por descarga estática. Esta afirma que bajo ciertas circunstancias la electricidad estática sube hasta niveles tan peligrosos en el cuerpo humano que una descarga en forma de chispa puede prender la ropa. El fenómeno de enormes cargas estáticas en cuerpos humanos fue advertido por primera vez por el profesor Robin Beach del Instituto Politécnico de Brooklyn. Este profesor creía que una persona podía llegar a acumular la suficiente estática como para prender materiales inflamables que estuvieran en contacto con su cuerpo, ¿sí? Por ahí en un libro publicado en el 96 que se llamaba The Entracing Flame, dos ejemplos de supervivientes de descargas estáticas potencialmente fatales, ambos con testimonios oculares, fueron nombrados en esta publicación, que de hecho es un libro del señor John E. Heimer, perdón. Dichos testimonios aparecen como declaraciones escritas y firmadas, omitiendo algunos detalles para preservar la intimidad de estos testigos, obviamente. Dichos casos fueron, en primera, el de Debbie Clark, que fue en septiembre del 85, y observó que ráfagas de luz azul emanaban ocasionalmente de su cuerpo, ¿sí? Y el segundo fue de Susan Monteshead, quien en invierno del 80 sufrió un incendio espontáneo de sus ropas, según el testimonio de su hija. Pues bueno, estas son algunas teorías más del por qué la combustión espontánea, ¿sí? Ya nos hablaron de estática y ya nos hablaron de una posible fuente de ignición externa alimentada por la misma grasa corporal. Ok, pues la verdad ambas explicaciones ya un poquito más aterrizadas hasta cierto punto. Creo que ambas tienen como que puntos muy válidos. Sí, o sea, ambas tienen como que puntos bastante válidos, pero déjenme les comparto una situación que ocurrió ya hace algunos años. Yo estaba niño cuando esto ocurrió, pero se dio un caso que coincide con este esquema de una persona conocida. Voy a omitir nombres y voy a omitir muchos datos porque se trata de una persona que fue muy querida en cierta zona de la ciudad, digamos por los vecinos de su entorno. Cuando yo estaba niño yo escuchaba y yo llegué a ver a una persona que visitaba mi casa constantemente, una persona ya mayor. No digo que ya viejita, pero sí era ya mayor, tal vez unos 65 a 70 años aproximadamente. Canosa, bastante bajita y delgada, ¿no? Recuerdo que ella iba mucho a la casa. Ella siempre, la recuerdo por lo siguiente, ella siempre nos contaba que cuando era muy joven trabajó con una celebridad de Hollywood. Era una especie de ama de llaves de un actor muy famoso del cine western norteamericano. Él tenía varias casas en varias partes de México y pues obviamente pues su casa en Estados Unidos, y ella lo acompañaba siempre que viajaba junto con la compañía de su familia, ¿no? De alguna forma ella se dedicaba pues a servirle a pues este actor, ¿no? O sea, era empleada de este señor.
Y bueno, siempre platicaba de eso. Resulta que esta señora en algún momento pues dejó de ir a la casa, ya no supimos nosotros nada de ella. Ya como unos, no quiero mentir, pero ya sí pasaron bastantes años después, tal vez unos 6 o 7 años o inclusive más. Nos enteramos que ella pues había fallecido, ¿no? O sea, falleció en su casa por el centro de nuestro estado, en la zona céntrica, una zona muy antigua. Y la narrativa que se decía de su fallecimiento era muy peculiar porque, bueno, se dice, ella fumaba, ¿sale? Ella fumaba muchísimo. Y se dice que la encontraron quemada en su cuarto. Eso fue como que la declaración, ahora sí que se expuso a los familiares y a todo el mundo, ¿no? En general. Y es la que de hecho pues se fue llevando de boca en boca, pues por el chisme de los vecinos, ¿no? Entonces, esta señora aparentemente pues se quedó dormida con un cigarro en la mano y esto generó un incendio. Hasta ahí nos quedamos nosotros. Pasaron los años, posteriormente nos encontramos con una de sus hijas mayores, ya una señora, ya también ya de estar grande ahorita también. Y oigan, pues no les pudimos avisar, lo que pasa es que todo fue muy raro, no pudimos dar como que mucha información. Pues qué pasó, ¿verdad? Hasta pensamos que le habían hecho algo. Fue lo primero que pasó por nuestra mente, pues le hicieron algo, ¿no? A lo mejor no falleció por accidente. Y dice, no, es que, o sea, pues, mi mamá fallece o sea, sí hubo un incendio. Dice, pero fue bien raro porque cuando la encontraron, no había humo, no había nada. Estaban algunas ventanas abiertas, ella estaba en su alcoba, en su cama. Y dice, pues o sea, fueron los bomberos y fueron los CEMEF, fue mucha gente, ¿no? Pero dice, no tenía ningún cigarro en la mano, ni tenía señas la cama de tener quemaduras del lado de sus manos. O sea, no quiero entrar mucho en detalles, pero prácticamente ella se consumió o tuvo como que se incendió de mano, digamos, de la parte de la cabeza a los pies, pero sus brazos, suena muy grotesco decirlo, pero al parecer quedaron casi intactos. ¿Sí? O sea, no fue o sea, no se quemó completa, pues, para que se entienda. Entonces, nos platica la chica que ella, pues, sí sufrió quemaduras y o sea, o sea, se consumió, se calcinó completamente, pero únicamente se calcinó de la cabeza a los pies. Y sus brazos, dice que tenían quemaduras, pero las manos estaban intactas. Entonces dice ella, pues nunca nos convenció esa parte de que pues se quemara por incendio. Dice, porque no se quemó nada más, únicamente ella y su pedacito en el cual se dormía. Era un pedacito pequeñito porque ella, les digo, era bajita y era delgada. Y así quedó el caso. Ya, obviamente, pues ya este tema ya hasta ahorita, o sea, hasta hace rato que les mencioné y que empezamos a platicar en este capítulo, me acordé de esta señora. Y muy seguramente fue víctima de un caso de estos, porque los hijos, sus hijas, creo que tenía puras mujeres, no quedaron conformes con esta situación. Algunas de ellas decían que probablemente pues le hicieron algo, a lo mejor le echaron un combustible y le prendieron, pero pues realmente no había una razón, o sea, las casas quedaron intestadas, o sea, no había como que una razón para hacerle un daño, era una muy buena persona. Y así quedó, ¿no? Les comparto eso así de la manera más detallada que pude, digo, no es un caso así tan, a lo mejor tan distinto a los que ya hemos platicado, pero tiene similitudes y quise compartirlo porque es de alguien que conocí cuando estaba con vida y de quien supimos que había fallecido de una manera pues extraña por una primera voz, digamos, de pues una de sus propias hijas. Ya no supimos más, ya no volvimos a encontrarnos pues a esta señora ni a sus nietos, ya no supimos más. Ahí se acabó la historia de la señora. Entonces, de alguna forma, yo sospecho que tiene mucho que ver con este fenómeno. Sí, fíjate, por los datos que mencionas, igual pudo haber sido, ¿verdad? Que aunque también en todos los otros casos, ¿verdad? Pues siempre había motivos, ¿no? Como dices, Sí. esta señora fumaba, ¿no? Y Ujú. probablemente se quedó con un cigarro, por ahí prendido, ¿no? Sí. Pero, como decía Carlos,
en los experimentos estos que hicieron, especialmente en el del cerdo, pues sí, este experimento explica muy bien el por qué no se queman cosas alrededor, ¿no? Del cuerpo. O sea, más que el puro cuerpo se calcina. Sí. Pero a mi opinión, sigue estando endeble en el sentido de cómo se prende fuego, ¿no? Que creo que esa es la verdadera incógnita, o sea, el por Sí. qué se prende fuego de forma sola, ¿no? Entonces, interesante, Gus, no sabía que había habido, digo, yo sé que no está documentado porque pues este tipo de No. casos generalmente los archivan y ya estuvo, ¿no? Sí. La familia, o sea, simplemente no saben qué pasó, le echan la culpa al cerillo o al cigarro y ahí quedó, ¿no? No investigan más. Entonces, pues qué interesante que al menos de forma oral se transmitió esta historia que sí, o sea, tiene todas las características de combustión espontánea. Así es. Y pues bueno, ahí queda un caso, digo, no estamos tan lejanos de esas situaciones, es a lo que también quería llegar. Digo, tampoco es por generar la psicosis que les mencionaba que me tocó vivir de niño con mis familiares y la zona donde yo vivía, pero yo no me percaté de esta relación de los fenómenos hasta ahorita. Es por eso que lo quise compartir, así como que bueno, les voy a platicar de esta señora. Cosa muy curiosa, porque de niño la verdad es que jamás le presté atención a ese incidente en particular de esa persona. Y la verdad es que cuántos más casos haya habido, ¿no? Porque Así es. se llega a saber, oye, que fulanito se quedó dormido y se incendió, ¿no? Pues igual y tomaba o un cigarro o algo de la estufa, qué sé yo, ¿no? Pero no siempre va a haber mucho desconocimiento acerca de cómo se inicia pues ese final tan trágico. Entonces, no sé si haya más comentarios. Me parece que todavía no. Todavía no, ¿verdad? Y creo que de momento no tenemos más anécdotas, ¿verdad? Así es. Yo tengo una que me pasó en la semana. Ok. No es tan paranormal, pero sí se me hizo extraña por lo que vi, ¿no? Era por ahí del martes, miércoles, creo que fue el miércoles. Yo salí de trabajar, ¿verdad? Entonces, por ahí tenía varios encargos, ¿no? Que realizar antes de llegar a casa, ¿no? Eran por ahí de las 7 de la tarde pasadas. Entonces, pasé por una panificadora que está en el centro. Entonces, eh, llegué pues a comprar pan obviamente, pero pues el estacionamiento estaba lleno, ¿no? O sea, sí tiene un estacionamiento grandecito, pero pues estaba todavía ocupado, ¿no? Entonces, lo que hice fue que me estacioné en una casa pues más delante, ¿no? A unos, ¿qué serán? Como unas 4 o 5 casas más adelante, ¿verdad? Tampoco lejos. Entonces me bajé, vi que estaba el portón de la casa en la que me estacioné, tenía una rendijita que da entre el portón y la pared. No muy grande, pero sí lo suficiente para que se pudiera ver un poquito de lo que había dentro de la casa, ¿no? No había razón para asomarme, o sea, de hecho ni siquiera lo hice, sino que la rendija quedaba pues exactamente a mi altura, ¿no? O sea, ni siquiera me tuve que acercar para ver un poquito adentro, ¿no? Entonces, me bajé del carro, se me figuró ir una gallina y se me hizo curioso, ¿verdad? Pero tampoco no es tan raro encontrar gallinas en las casas de aquí de la ciudad, ¿verdad? Hay lugares que todavía las tienen ahí dentro, ¿no? Fui a la panificadora, compré lo que tenía que hacer, me regresé al carro, ya me iba a subir cuando oí unos ruidos medio raros, ¿no? Eran como tipo, como un cántico de una sola persona, o sea, no eran varios, sino que era una sola persona, estaba como cantando, ¿no? Pero pues se me hizo raro porque no era como que una canción conocida, o sea, no era banda, no era pop, o sea, era algo raro, ¿no? Entonces
me asomo por la rendija esa del portón y veo que estaba ahí por ahí la gallina paseándose y, ojo aquí, era una gallina negra. Ah, caray. Ajá. Entonces ya cuando vi la gallina negra ya me dio de qué pensar, ¿verdad? Y se siguió oyendo como que la dueña de la casa entonando cierta melodía digamos un poquito macabra, la verdad, o sea, Mm, entonces se metió la gallina de fuera de mi punto de visión y pues nada, ya no la volví a ver, pero pues la fulana seguía cantando cada vez más fuerte, ¿no? Eh, ya no me pude quedar a ver qué pasaba porque pues la verdad sí traía prisa, no no esperaba en realidad que pasara algo ahí, sino que más bien eh, pues yo tenía cosas que hacer, ¿no? Y sí, claro. también el espacio para ver no estaba como que muy habilitado, ¿no? O sea, simplemente era una pequeña rendijita y ya, ¿no? No podía ver más aunque quisiera. Entonces eso me dio que pensar que pues la persona que vive ahí pues posiblemente haga algún tipo de brujería, ¿no? Híjole. Y eso es aquí en la ciudad, ¿no? O sea, en mero centro. Ujú. Sí. ¿Verdad? Fíjate, digo, nada más como comentario extra y ojalá la audiencia no lo tome a mal, digo, porque aquí respetamos cualquier actividad que todo mundo, que alguien realice, ¿no? Aquí no nos metemos con religiones ni creencias, ¿no? Pero algo que Ujú. está últimamente rellenando mucho las redes sociales son TikToks, así lo quiero decir, de jóvenes que seguramente lo han leído en algún lugar y están compartiendo no solamente ingredientes, sino los procesos completos para generar maleficios y amarres hacia otras personas. Y, y digo, pudiera parecer como que algo un juego o algo bastante inocente, pero quiero decirles que muchos de esos, digamos, pequeños videos que están ahorita por las redes sociales circulando, tienen todos los ingredientes, digamos, que al menos los que saben de estos temas mencionan que debe de tener este tipo de maleficios. Entonces es algo bien delicado. Eh, no es algo que se deba tomar a la ligera y ahora sí que hay que cuidarse de todos porque pues se está normalizando ese tipo de prácticas. Digo, aunque creamos o no creamos, muchas de estas prácticas involucran ciertos tipos de envenenamientos con ciertos químicos, polvos. Entonces es una situación muy peligrosa y ojalá sea únicamente una pequeña moda pasajera y no se maximice demasiado porque la verdad es que sí es algo muy riesgoso. Es algo muy riesgoso jugar con ese tipo de situaciones. No es un tema, es igual que con la Ouija, no es algo que se deba de tomar jamás a la ligera. Y pues interesante anécdota, Oscar, la verdad muy interesante. Ya estamos casi pues a punto de cerrar este programa, pero todavía tenemos más información. Ale, tú nos vas a compartir algo ya un poquito más digamos, directamente de tu especialidad, ¿verdad? Como médico creo que nos vas a platicar un poquito más acerca de este fenómeno antes ya de cerrar pues este programa especial. Así es. Ahora que íbamos a platicar acerca de este tema, pues me di a la tarea de buscar artículos médicos que estuvieran pues intentando dar una explicación del fenómeno. Ujú, Como ya anteriormente ustedes estuvieron comentando, sí hay cierta bibliografía médica de revistas inclusive que son de prestigio dentro de la comunidad que hablan acerca del fenómeno. Esto sobre todo en tiempo atrás. Actualmente no pude encontrar tanto. La última información es más o menos a partir del año del 2016. Entonces, sí, hay algunas explicaciones que coinciden bastante con lo que ya hemos estado platicando. La teoría que más acepta la comunidad médica es precisamente la que comentábamos acerca de la grasa. Sí, aquí una cosa muy curiosa es que precisamente, digamos, como en términos generales,
se acepta que prácticamente es imposible destruir por completo un cuerpo humano por medio de un proceso de incineración. Ajá. En sí, el proceso de cremación que se realiza requiere de temperaturas que rondan entre los 670 a 810 grados y el proceso dura más o menos 1 hora a temperaturas controladas muy elevadas y inclusive se dice, o sea, al final de todo este procedimiento inclusive se pueden detectar fragmentos de hueso que pueden reconocerse todavía de forma anatómica. Entonces, por eso nos entraba así como que la duda, bueno, ¿cómo es posible si se requieren estas temperaturas tan elevadas y todo este procedimiento? ¿Cómo es que surge la combustión espontánea como tal? Y precisamente les comentaba, lo más aceptado es esta teoría en que la grasa es la que está actuando como una fuente para poder perpetuar o para que se pueda continuar con el fuego. Aquí, si ya habíamos dicho, las partes que más se afectan del cuerpo en la combustión espontánea son, digamos, la parte central del cuerpo, ¿no? Todo lo que es la parte del pecho, la parte del abdomen, es lo más frecuente y suele, curiosamente, al contrario de las personas que son víctimas de quemaduras por llamas, eh, que no están tan relacionadas con esto de la combustión espontánea, se afecta con más frecuencia las manos, los pies, la cabeza, o sea, toda la parte de las extremidades, ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, aquí ya es sobre todo cuestión anatómica. Si se fijan, realmente en estas partes de lo que son las extremidades, tenemos una capa, digamos, de grasa más delgada a diferencia a lo mejor de lo que es el abdomen. Entonces, por eso aquí en las personas que sufren este fenómeno, las quemaduras tienen mayor mm, afección de estas áreas por la cantidad de grasa que se encuentra en estos lugares. Ahora, aquí, como ya habíamos comentado antes, se decía, bueno, las personas que consumen alcohol a lo mejor tienen más riesgo de tener este fenómeno. Sin embargo, no se ha visto que sea de esta manera. La realidad es que el alcohol no impregna los tejidos como tal, sino que eh, se diluye de alguna manera dentro de la misma sangre, dentro de los tejidos y no va a darles más riesgo de que tengan este fenómeno. Sin embargo, como es por lógica, también el consumo excesivo de alcohol sí te puede llevar a lo mejor a tener una pérdida del conocimiento o de la conciencia y llevarte a tener más propensión a algún tipo de accidente. Sin embargo, como tal, no va a ser un factor de riesgo para que tengas un fenómeno de combustión espontánea. Las víctimas que han estado intoxicadas por alcohol, a lo mejor si se generó este procedimiento o algún proceso en que inicia un fuego, a lo mejor les va a ser un poquito más difícil eh, apagar el fuego o pedir ayuda o escapar de alguna manera. Eh, Curiosamente, en sí, contrario a la creencia popular, la causa de la muerte en sí en estas personas no es la combustión espontánea por sí misma, sino que se ha visto que la gran parte de las personas que sufrieron este fenómeno eh, sufrieron una intoxicación previa por precisamente estos gases que se generan al tener la combustión espontánea. Sí, de inicio, como mencionábamos, probablemente ellos estaban conscientes, estaban despiertos, pero llega un punto como en los incendios por lo general, que la causa de la muerte de los involucrados realmente es por la intoxicación de los gases o de este caso del monóxido de carbono que están inspirando, ¿sí? Okay. Ahora, algo bien curioso que
ya también lo comentaron un poquito, que hay algo que tienen que tener bien en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la combustión espontánea, ya decíamos, no hay un testigo ocular, las personas estaban solas, y esto también lleva a pensar que hay que tener como un, eh, digamos, diagnóstico diferencial o una cosa también en mente, es que hay casos que se ha visto que hay quienes intentan camuflar un homicidio a través de posteriormente quemar el cadáver de las personas. Entonces Claro. lo quieren hacer como para cubrir esta parte y ya queriendo como tal culparlo de que bueno, fue por combustión espontánea, ¿no? Sí, claro. Pero se ha visto esto también ya como quiera, al momento de realizar las autopsias se puede estar viendo a lo mejor que inclusive la persona falleció tiempo antes de que se generara el fuego en su cuerpo. Pero sí, eso es algo importante que se tiene que tener en cuenta. De hecho, ahí mismo se contaba acerca de precisamente una víctima que había sido apuñalada en el pecho, en la parte superior de la espalda, y que posteriormente el asesino le prendió fuego para poder, digamos, eh, ocultar su crimen, ¿no? Entonces, sí es importante que tengamos todo esto en cuenta como un diagnóstico diferencial, pero les digo, aquí lo que es más aceptado por la comunidad médica es precisamente el efecto que tiene la grasa para poder estar eh, perpetuando el fuego. Ahora, ¿cuál es la fuente que inició el fuego? Realmente no se sabe. Curiosamente, en todas las series publicadas de casos, lo que llegan a las conclusiones son bastante inconsistentes. Realmente sí hay partes donde te dicen, bueno, probablemente, no sé si fueron unos cerillos, por ejemplo, en el caso que veíamos de la persona que convulsionó, fue tanto el fuego que se terminaron por desaparecer en el mismo fuego los cerillos, por ejemplo. O bueno, la persona antes de desmayarse apagó el inicio del fuego, ¿no? Cosas que tú dices, bueno, un poquito ilógicas, Sí, claro. pero No checan. buscándole a lo mejor queriendo explicar la situación, pero la realidad es que pues no se ha visto cuál es en sí el origen del fuego y por eso se crean todo este tipo de teorías. Ok, pues la verdad es que es un tema bastante llamativo y yo creo que también se presta, ¿no? Se presta para divagar muchísimo en torno a lo que es científicamente y médicamente realista. Se puede ir por un lado, digamos, ficticio, bastante fuera de lo que es la realidad, pero también, por otro lado, pues la medicina ahora sí que ha hecho todo lo posible por tratar de vislumbrar cómo se genera este fenómeno, pero sigue quedando una pieza faltante, ¿no? Al final de cuentas aún queda esa pequeña piececita de lo que lo genera como que de manera, como una gran X en este fenómeno tan especial. Y pues bueno, la verdad es que ahora sí que cada uno, yo lo recomendaría a cada uno de los radioescuchas que se den un ratito para investigar. Hay mucha información acerca de esto en cuanto a, creo que por ahí anda un video muy famoso en el cual se ve una pequeña luz justamente antes de que se inicie el fuego sobre una persona. No les platico más, por ahí si lo pueden buscar, pues eso creo que va a generar que está censurado mucho, o sea, no lo van a ver así tan drástico, pero es un video que es de los 70s que tiene por ahí una prueba muy interesante acerca de esto. Y pues bueno, se nos acabó el tiempo. Antes de cerrar, nada más rápidamente un comentario acá de Baristo. Dice, y eso que el cuerpo humano es en su mayoría agua, 60 al 70%. Dice, aún así hay registrados
muchísimos casos de combustión espontánea. Exactamente, sí hay muchísimos casos, pero también caemos en esa parte que dice Ale. Hay unos que probablemente sean intentos de encubrir algún crimen y habrá muchos otros que son totalmente reales y pertenecientes a este fenómeno en particular. Antes de irnos, por acá nos llegó un pequeño relato que sí nos gustaría compartir, pese a que ya estamos sobre tiempo. Más que nada porque más que relato es una pregunta importante, ¿verdad, Carlos? Así es, por aquí nos llegó una breve historia que vamos a darles a conocer y vamos a analizarla un poquito. Dice, hola, buenas noches. Desde hace unos meses las experiencias se hacen más comunes y normales, pero esto me inquieta un poco. Desde hace unos meses comencé a ver sombras y siluetas alrededor, como si estuviera siempre rodeada. En la calle, cada vez sentía más fuerte como si me siguieran, pero donde la actividad era más fuerte era estando sola en mi habitación. Incluso con el tiempo comencé a identificar algunas de las sombras, pero en una ocasión, mientras platicaba con mi pareja y al mismo tiempo me estaba maquillando frente al espejo, y llegó un momento en que dejé de maquillarme para mirar a mi pareja unos segundos, pero al volver la mirada al espejo, vi claramente a un joven detrás de mí viéndome fijamente. Fue solo un segundo, pero fue tan claro que puedo decirles que era un joven de tez morena clara. Traía una sudadera naranja como de tela de rebozo o poncho. Las manos las tenía dentro de la sudadera. La cara la tenía como que cacariza casi por completo. Sus ojos eran claros como verdes o color miel. El gorro de la sudadera lo tenía puesto. Él estaba inclinado hacia el frente mirándome fijamente. Fue tan rápido, pero tan claro, que aún no logro asimilarlo. Al explicarle el físico a mi pareja, reaccionó raro, pero no me dijo nada. Es la primera vez que veo por completo el físico. Por lo regular eran siluetas azules o sombras, y me pregunto si esto es bueno o malo. Ok, por aquí esta persona que nos hace llegar esta historia, primero, gracias por la confianza y sí mencionarte brevemente dos cosas. La primera, eh, con respecto a la pregunta que nos haces, si es bueno o es malo, creo que no es algo malo, puesto que todavía a este punto no te han hecho algún daño o no ha pasado a mayores, eh, según lo que nos comentas aquí. Entonces todavía no es algo malo, pudiera ser simple y sencillamente el ánima de alguien que está atorado todavía en este plano y que está buscando ayuda y que está buscando la paz. Segundo punto, rescato la línea en la que nos dices que tu pareja reaccionó raro cuando le platicaste el físico de esta entidad. Eh, Habla con tu pareja porque muy seguramente sabe quién es. Sí. Eh, Yo también pensé lo mismo. sí, sabe quién es. Entonces, más vale que te dé la información completa para que puedan hacer algo entre los dos y no quede como una situación que va a estar constante en sus vidas y que te va a estar atemorizando un poco. Digo, hasta este nivel aún pues, no hay un riesgo, pero sí que sepan la identidad y una manera de ayudarlo. Ok. Pues ahí está. La verdad, muchísimas gracias como siempre por apoyarnos con esa confianza, primero que nada. Y de esta manera, pues yo creo que vamos ya cerrando este capítulo de Radio Pesadilla. Muchas gracias a todos los que se mantuvieron desde el arranque hasta el cierre de este episodio. Valoramos muchísimo su presencia, su compañía como en cada programa.
y pues mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos los que nos escuchen a través de las repeticiones por las plataformas, pero también pues a quienes nos escuchan fuera de nuestro estado, inclusive fuera de este país, ¿no? Y bueno, ya por último, yo les recuerdo que si quieren enviarnos sus anécdotas, pueden hacérnoslas llegar por WhatsApp durante toda la semana y se prepararán para ser compartidas el próximo videoprograma. Y pues bueno, para los que nos escuchan en Spotify o en alguna de las otras plataformas, el número es 52 618 145 6555. Recuerden, por WhatsApp la recibimos o también por el correo radiopesadillapodcast@gmail.com. Yo soy Gus Alcalá y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ale. Pues muchas gracias por estar un programa más aquí. Los esperaremos también el siguiente sábado con unas nuevas anécdotas y con un nuevo tema. Eh, Recordarles que estamos en diferentes plataformas, Spotify, iBooks, Google Podcast y YouTube, para que puedan escuchar este o cualquiera de los capítulos anteriores que se hayan perdido. Oscar. Igual agradecerles a todos por pasar con nosotros una noche más, por las historias que nos mandaron y la confianza, ¿verdad? Recordarles que ya tenemos Patreon activado en el que por un dolarito, ¿qué es un dolarito? Pues nada más 20 pesos más o menos al mes, o sea, es prácticamente nada. Nos van a ayudar mucho para la producción de este programa, pero no se van a ir con las manos vacías, ¿no? Sino que hay recompensas por la aportación que nos pudieran brindar. Entonces, pásenle a patreon.com/radio pesadilla, en la que pues ahí van a ver las recompensas que estamos brindando por su apoyo. Así que, pues muchas gracias y pues nos vemos el próximo sábado. Carlos. Agradecerles nuevamente, nada más dice Evaristo, dulces pesadillas, nightmares. Muchísimas gracias Evaristo y todos nuestros radioescuchas siempre tan fieles a este su programa. Recuerden que pueden revivir todos los programas en Spotify y las diferentes plataformas. Gracias, simplemente gracias por el apoyo a este gran proyecto. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.